El neoconservadurismo en Estados Unidos. Continuación. Los neoconservadores en el sistema político. Los temas de la crítica neoconservadora, los principios ideológicos que había articulado durante la década de los años 60 y principios de los 70, sus instituciones y estilo político prevalecieron casi inalterables en las décadas siguientes. Sin embargo, el movimiento continuó dentro de un proceso de evolución durante el lapso posterior a los 60, caracterizado por la declinación de la nueva izquierda y las consecuencias desastrosas de la guerra de Vietnam. Este fue un periodo de refuerzo de la ideología conservadora dentro del neoconservadurismo, de expansión organizacional y de miembros y de un incremento de su influencia política, la remoción de los disidentes del grupo específicamente y el enfriamiento de la atmósfera política en general en Estados Unidos hicieron posible el cambio completo de los neoconservadores a la derecha y la formación de una nueva alianza política. De manera significativa, tras un largo tiempo de rechazo, aquellos intelectuales quienes se habían vuelto contra el liberalismo aceptaron denominarse con el término neoconservadores, reconociendo con ello al fin su nueva identidad. También cambiaron el apoyo que brindaban al Partido Demócrata para respaldar al Partido Republicano. Más aún, los neoconservadores comenzaron a atraer a los conservadores tradicionales conocidos como paleoconservadores para cooperar con ellos y con sus instituciones. Así, por ejemplo, junto con la AEI como líder, los centros especializados de investigación y resolución de problemas, tales como el Centro de Política Pública y Ética del Instituto Hudson Institute and Ethics and Public Policy Center, al igual que otras fundaciones, las fundaciones Olin y Heritage comenzaron a reflejar las perspectivas neoconservadoras. Más publicaciones periódicas a las que habían estado contribuyendo todo tipo de conservadores también se sumaron a la red de trabajo neoconservadora, a cuya cabeza se encontraban hasta entonces el Public Interest and Commentary, American Spectator, National Interest, New Criterion, revista que ha representado la filosofía cultural del neoconservadurismo, American Scholar, que se ha enfocado sobre asuntos de educación superior, la ya existente y de larga vida paleoconservadora National Review y más recientemente el Weekly Standard. En el proceso de crecimiento, nueva gente, principalmente de diversos antecedentes conservadores, se fusionó con el nuevo grupo neoconservador. Michael Novak, Robert Nisbet, R. Emmett Tyler, Elliot Abrams, Linda Chávez, William Bennett, Charles Murray, Lynn V. Cheney, Diane Ravitch, Glenn Loury, Robert H. Burke, Charles Krauthammer, Francis Fukuyama y Hilton Kramer. Además, la continuidad durante los 80 había quedado garantizada significativamente por los hijos de destacados líderes neoconservadores quienes siguieron las políticas de sus padres, William Kristol y John Podhoretz,
han sido los más dignos de atención. Ideológicamente, en las dos décadas posteriores a las de los años 60, el anticomunismo quedó como el rasgo típico del neoconservadurismo, así como los sucesores de la ACCF de los 50. En 1976 los neoconservadores fundaron el Comité para el Peligro Presente, Committee on the Present Danger, CPD por sus siglas en inglés, y en 1981 lo sustituyeron por el Comité para el Mundo Libre, Committee for the Free World. Evidentemente, la defensa de la línea dura de la Guerra Fría y de las políticas antisoviéticas ayudó a los neoconservadores a ser aceptados por el sistema político durante los 80. De esta forma, ellos alentaron la intervención de Estados Unidos contra los insurgentes socialistas y radicales en Centroamérica, un asunto central de la política exterior en ese momento, y apoyaron a los regímenes autoritarios en todo el mundo que controlaban tales oposiciones. Al presidente Jimmy Carter le disgustaban los neoconservadores, pero el republicano conservador Ronald Reagan reconoció su credo anticomunista como ventajoso para sus políticas en materia de seguridad nacional y relaciones exteriores, así que les concedió poder en su administración. Los neoconservadores ganaron posiciones encumbradas en organismos internacionales relacionados con esas políticas, puestos tales como el del embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, y también en dependencias gubernamentales como la Fundación Nacional para la Democracia, National Endowment for Democracy, por sus siglas en inglés, NED. La Comisión de Centroamérica, Commission of Central America, la Agencia para el Desarme y el Control de Armas, el Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia de Información de Estados Unidos, US Information Agency. A partir del colapso del bloque oriental soviético y la pérdida de la causa anticomunista, las cuestiones culturales se han vuelto más urgentes para la agenda de los conservadores. Su resistencia a la individualista cultura liberal y su ansiedad por la pérdida de los valores familiares y comunales los ha llevado a respaldar a la derecha religiosa y a lo que más tarde sería la coalición cristiana. Además, han incluido considerablemente más argumentos culturales en su crítica política, aunque en lo que concierne a la separación entre la cultura y la política, se ha puesto mucho énfasis por medio de una de sus campañas principales desde los 80, la pelea contra el multiculturalismo. Se han resistido a esta tendencia que ha representado cambios en el currículum de las universidades, originada como respuesta a las demandas en nombre de las minorías y las mujeres. Así, los académicos neoconservadores han conducido a la pelea con el mismo argumento que utilizaron en los 60, aquel sobre la crítica separación que debe existir entre la enseñanza y la política. La prueba de que los presidentes Reagan y George Bush aprobaron sus opiniones está en los nombramientos de neoconservadores como directores de la Fundación Nacional para las Humanidades, National Endowment for the Humanities, NEH por sus siglas en inglés, y como secretario de Educación. La política, sin embargo, ha seguido siendo
la ocupación medular de los neoconservadores, como se puede ver en el trabajo de sus centros de investigación, sus publicaciones periódicas de carácter político, el gobierno, el Partido Republicano y la Casa Blanca, aunque Nueva York, la capital cultural e intelectual de la nación, había sido su centro, pronto se trasladaron a Washington, la capital política, donde se concentraron en influir sobre la agenda política. De hecho, para tener mayor impacto, los neoconservadores han cerrado filas con los republicanos, los paleoconservadores, y con base en un gusto mayor por el capitalismo y el libre mercado, con los intereses corporativos. Cada vez más han hecho eco, cada vez más han hecho eco de los intereses de estos sectores, mientras aquellos, a cambio, han aceptado algunos elementos del discurso neoconservador. Al combinar los valores tradicionales y el individualismo, las ideas formuladas por los neoconservadores en los años 60, reconocimiento de la clase media conservadora, las reformas a la asistencia social, la eliminación de la acción afirmativa y la limitación del papel del gobierno, finalmente han alcanzado un apoyo popular mucho más amplio. Esto ha sido demostrado a través de las campañas y las elecciones de los 80 y 90. La distancia en los partidos importantes, los candidatos independientes y el auge del tercer tipo de protesta. A pesar de las alianzas de los neoconservadores, con los conservadores y lo borroso de muchas diferencias ideológicas, todavía subsisten algunas de las diferencias en estilo y tradiciones entre los paleo y los neoconservadores. En comparación con sus aliados, los neoconservadores han estado envueltos en investigaciones y tradiciones académicas, mientras la vieja guardia aún mantiene sus conocimientos sobre marxismo y liberalismo y sus implicaciones en el gobierno. Además, el hecho de que muchos líderes neoconservadores hayan sido judíos e intelectuales también significó diferencias socioculturales entre ellos y los conservadores protestantes de la clase alta, los republicanos y los fundamentalistas religiosos. Su jornada ideológica durante décadas hacia el radicalismo, acompañada con ataques permanentes hacia la izquierda, también ha mantenido a los neoconservadores al margen, aunque también precisamente esas diferencias han contribuido a los logros del neoconservadurismo. Si bien el futuro del neoconservadurismo es difícil de predecir, la historia ha demostrado la capacidad duradera del grupo neoconservador para recrearse a sí mismo políticamente y cambiar su identidad según el cambiante texto de la política. Así, con esa habilidad, la entidad neoconservadora probablemente perdurará, aunque tal vez cambie su forma como respuesta a futuras crisis o transformaciones políticas. Sugerencias bibliográficas sobre los intelectuales de Nueva York y el liberalismo hasta antes de la década de los 60. Fin de este ensayo.